Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña el maestro Nehemías Ramírez. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos para Gracias. apoyar en este asunto. Gracias. Maestro, amigos, amigas, ¿quién no ha formado parte, quién no ha escuchado, quién no como familiar ha visto un problema por una empresa familiar o un negocio familiar, el cual surge como un proyecto de vida de pareja, el cual va iniciando y muchas de las veces es un buen negocio o simplemente es un negocio familiar? Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las diferencias entre la pareja, los esposos, los hijos, no, hombre, ya nos queremos demandar todo. Entonces, por ello, el maestro nos va a aclarar estas dudas que muy seguramente todos tenemos. Maestro, ¿qué debemos entender por una empresa familiar? Una empresa familiar es una entidad financiera. Una empresa familiar es como cualquier otra empresa, pero esta empresa o esta entidad económica está a cargo de familia. La familia es la que tiene la mayor parte de participación. Maestro, y los mitos de la empresa familiar, donde surgen tantos problemas, tantas diferencias, cuando la familia ya no está en armonía, ¿cuáles serían? Hay muchos mitos dentro de las empresas familiares. Voy a comenzar con un porcentaje que según la Universidad Autónoma de Nuevo León nos dice que en México tenemos más o menos el 90% de empresas familiares, o de las empresas que tenemos en México, el 90% son empresas familiares. Podemos mencionar empresas pequeñas, microempresas, empresas transnacionales que han sido muy importantes en México. Uno de los principales mitos es si tienen que estar constituidas. Es una empresa, tiene que estar constituida como cualquier otra empresa. Eso es algo muy importante. Y dentro de la Constitución se dejan las reglas, se dejan los procedimientos, se dejan absolutamente todos los documentos que acreditan quién es el presidente, por ejemplo, ¿no? Quién es el director y qué función va a tener cada persona dentro de la empresa. ¿Alguna pregunta en particular Sí, claro, sobre sí. los mitos? Sobre los mitos, por ejemplo, cuando la pareja tiene problemas y se separan, el esposo o la esposa puede demandar derechos laborales a la empresa familiar, al igual los hijos, los sobrinos, los tíos, que cuando ya no están de buenas o que muchas de las veces se detecta que este familiar está haciendo una conducta inadecuada dentro de la empresa y se tiene que dejar de seguir requiriendo sus servicios. ¿Qué sucede ante esos problemas laborales cuando es la familia la propietaria de esto? Pues, híjole, son muchos conflictos en empresas familiares, pero bueno, ahondando en esto, en esta pregunta en concreto, pues si el cónyuge es parte de la empresa o es un trabajador de la empresa, entonces sí puede demandar a la empresa de manera laboral. Si no es parte de la empresa, bueno, no podría demandar a la empresa. Si un familiar es quitado de la empresa por acciones indebidas, etcétera, este familiar también puede demandar a la empresa como cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un trabajador, entonces se le trata como un trabajador.
más. Si no es trabajador, entonces no podría demandar a la empresa, ¿no? Estas son algunas cuestiones que sí deben quedar en claro. ¿Por qué? Porque las empresas familiares, o dentro de las empresas familiares, hay muchas situaciones que se manejan, pero dentro de la cuestión subjetiva, desde los sentimientos y no desde el aspecto laboral. Eso es algo muy importante. La confianza por ser familia, muchas de las veces no se dejan las cosas en claro. Entonces sería interesante que, tratándose de una empresa familiar, con más razón se hagan los contratos individuales de trabajo o los contratos de cuáles van a ser las condiciones, las jornadas, lo que vas a hacer, cuál es el salario que vas a recibir tu familiar por trabajar en la empresa familiar. Claro, totalmente de acuerdo. Deben haber contratos donde se especifique cuál va a ser la función de cada trabajador, porque independientemente de que sea mi familiar, mi hijo, mi hija, mi esposa, etc., se tiene que dejar un contrato con las cláusulas específicas donde se señale cuál va a ser su labor. Y si no hiciera una labor correcta, entonces se le tendría que pedir la renuncia, pero todo eso se deja en el contrato. Ahora, como usted bien decía, en las empresas transnacionales, en aquellas empresas grandes donde de antemano hay un acta constitutiva, pero ¿qué sucede cuando son los negocios más pequeños? Realmente los negocios, vamos a llamarle la tiendita, vamos a llamarle alguna actividad donde participa la familia. ¿Qué es lo que usted sugiere para que el funcionamiento de esta empresa familiar, pese a los vaivenes de la relación familiar, el negocito siga funcionando? Pues que se estipule, tal vez no es una empresa como tal constituida, porque hay muchas microempresas o tienditas que nada más abren, ¿no? Pero bueno, sí, pensando en el aspecto de que una empresa de este tipo se constituya de manera legal, bueno, tiene que dejarse estipulado, no por palabra, ¿no? Voy a hacer un símil. Por ejemplo, cuando el papá ya va a fallecer o ya está grande y dice, no, yo no voy a dejar ningún testamento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son mis hijos y yo confío en mis hijos. Pero cuando fallece el papá, entonces vienen todos los problemas. Es casi igual o lo mismo en una empresa familiar, en una microempresa, por ejemplo, ¿no? Que les llaman changarros, ¿no? Entonces, se tiene que dejar bien estipulado qué labor va a tener cada uno. En todo momento, cuando se funda una empresa, del tamaño que sea, tiene que haber una estipulación por escrito. Y todo debe venir en cláusulas. Eso es algo muy importante, súper importante. ¿Por qué? Porque a veces, por ser familiar, yo digo, yo soy dueño también de la empresa, pero pues no soy el dueño. El dueño es mi papá, por ejemplo, ¿no? Es mi mamá. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que estipular. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un caos. Yo llego y dispongo de los productos como me da la gana. Entonces tiene que haber una estipulación absolutamente en todo y dejar en claro todo por escrito. Eso es algo muy importante. Ahora bien, las realidades de una empresa familiar, ¿cuáles serían? Dentro de las realidades de una empresa familiar es que una empresa es una empresa, como dijimos al inicio, es una entidad financiera como cualquier otra empresa y tiene que ser constituida. Si es constituida, tiene el empresario que familiarizarse con cada aspecto de la constitución de una empresa. A veces los empresarios dicen, no quiero constituir o me da miedo constituir la empresa porque me va a traer muchos gastos. Pero que no se vea como un gasto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a mediano plazo o a largo plazo, se van a evitar muchísimos asuntos legales o conflictos que pueden acarrearles si no está constituida una empresa. La constitución tiene que estar plasmada en un documento legal, ¿no? Administrativo, fiscal, donde se estipule cada una de las cláusulas y dentro de esas cláusulas tiene que venir por escrito qué labor va a tener cada miembro de la familia, si va a estar dentro de la junta directiva o si va a ser un empleado dentro de la empresa. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque
si no hay una estipulación acerca del cargo de el familiar o del trabajador, porque lo vamos a llamar así, porque cuando está en una relación laboral se convierte en un trabajador, Sí. entonces pues se navega sin rumbo. Eso es algo muy importante. Pues amigos, ustedes ya escucharon, la constitución de una empresa, un negocito, una tiendita, un changarrito diríamos, es importante, como bien lo dices, establecer muy claro cuáles son las funciones, va a haber un pago, cuál va a ser el pago para que en su momento no exista duda, y sobre todo cuando vienen los problemas propios de familia, ese negocio, esa empresa, diríamos, sale bailando, y muchas de las veces es en perjuicio de la propia familia, porque ese negocio es en muchas ocasiones, a veces hasta la terapia ocupacional, o también una fuente de ingreso que va a beneficiar a toda la familia. También, si tomamos en cuenta que en la actualidad la dinámica social, la participación de la mujer, la esposa, es muy importante y ha formado parte de esta actividad económica. ¿Qué nos puede decir de la empresa donde la mujer es la que lleva la dirección, y que además en muchas empresas esa dirección llevada por las mujeres ha dado muy buenos resultados? Creo que es un tema muy importante para abarcar dentro de mitos y realidades de las empresas familiares o de cualquier empresa. ¿Qué tanto la mujer podría ser importante que fuera la cabeza de una empresa? La mujer es una persona que puede estar muy bien preparada, ¿no? Al igual que el hombre, y hasta a veces han demostrado estar preparadas de manera superior. Y tenemos algunos ejemplos, voy a mencionar solamente dos. Por ejemplo, de Blanca Treviño con Softec, es fundadora de Softec y ha llevado su empresa a las grandes ligas, y la ha llevado de manera fiel, constante, y ha hecho una labor magnífica. Otra de las mujeres que se le considera una de las mujeres más poderosas de México, incluso creo que es la mujer más rica de México, por eso es muy poderosa también, María Asunción Aramburu Zavala, en Grupo Modelo. Y estos dos ejemplos son ejemplos de mujeres que han llevado a una empresa a las altas ligas. Eso es algo muy importante. Empresas familiares. Y aquí tenemos el ejemplo, los ejemplos que las mujeres pueden hacer un buen trabajo llevando una empresa. Eso es algo muy importante. Oye, sí, qué interesante. Pues amigos, amigas, ustedes están escuchando. Si tienen o conocen alguna familia que tiene una empresa, un negocio familiar, esto lo deben escuchar, porque es muy común, como bien decía, ¿no? Los hijos llegan al negocio, a la tiendita, y toman los productos y no se pagan, y eso va a repercutir precisamente en el negocio, porque las ganancias se las comen los hijos. Exacto. Entonces, ahí nuevamente, maestro, ahora, ¿cuáles son? Esos son los mitos. Ahora, ¿cuáles serían las realidades que debemos tomar en cuenta en una empresa familiar? Las realidades es que tiene que haber una constitución de la empresa en todo momento, ¿no? A veces los empresarios dicen, me preocupa hacer una constitución real de la empresa porque me va a generar muchos costos, muchos gastos administrativos. Sí genera muchos gastos administrativos, pero a mediano plazo y a largo plazo va a liberar de cualquier situación estresante. Ahora bien, ya hemos hablado de los mitos, las realidades. Ahora, si por alguna circunstancia la empresa familiar se tiene que liquidar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues cuando hablamos de una liquidación de una empresa familiar, estamos hablando de una liquidación de cualquier empresa. Lo que se tiene que hacer es, si la empresa tiene algún crédito, tiene que pagar el crédito. Si tiene cuentas por cobrar, tiene que cobrar las cuentas. Después de eso, se procede a la venta de los activos, y de ahí a la liquidación de la junta empresarial y de los trabajadores. Eso es algo muy importante. Son como que algunos aspectos generales acerca de
la liquidación de una empresa. Claro, y de ahí entiendo lo que nos viene diciendo, que es importante, si es una empresa, tal cual, hacer el acta constitutiva, tener las formas muy claras, incluso en la misma acta constitutiva establecer, en caso de liquidación de la empresa, cuáles serían las reglas a seguir. Y también va a ser importante, como usted nos decía, las cuentas claras en cuanto a las liquidaciones de los trabajadores de esa empresa, así sea un negocio pequeño. Claro, así es. Muy bien, pues amigos, amigas, ustedes ya escucharon los mitos, realidades y cómo debe liquidarse una empresa familiar, porque si bien es cierto, la empresa familiar surge o nace como un proyecto de vida, de pareja, de familia, las circunstancias suelen cambiar y esa empresa tarde o temprano se va a liquidar, y qué mejor que quede bien establecido cuáles van a ser los montos, las formas de liquidar esa empresa. Porque maestro, usted mencionaba algo muy importante, hay que liquidar, hay que vender los activos, hay que pagar las deudas, sí, pero sobre lo que quede, ¿cómo se va a repartir? Y si no hay una forma muy clara, entonces en el divorcio, no hombre, ahí vamos a pagar lo que no se hizo en su momento. Por eso es muy importante que todo quede estipulado, por escrito, de manera legal. ¿Por qué? Porque si no hay cláusulas claras, entonces puede acarrear muchísimos problemas. Y, por ejemplo, las peleas conyugales, cuando el matrimonio se diluye, es terrible. Pues amigos, amigas, esto es Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Maestro, muchas gracias por su entrevista, por esta información que muy seguramente a todos ustedes les va a ayudar, nos va a ayudar para que no le tengamos miedo a formar una empresa familiar. Lo importante son las cosas muy claras. Maestro, muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, amigas, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que se suscriban al canal, que compartan esta información, porque es desde una mirada de la realidad que socialmente vivimos para prevenir un problema, una situación jurídica en los juzgados, en la familia, y qué mejor que prevenir para que llevemos una vida lo más armoniosa posible en la medida de lo que nosotros podamos prever para cuando esa empresa familiar se tenga que liquidar por la razón o situación que sea. Es por ello que Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho es para ti. Hasta la siguiente.